Hola amigas y amigos, estamos de vuelta en otro episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con mi persona Irma, José Luis. y hoy vamos a estar trayéndoles los temas que según nosotros son más interesantes del acontecer nacional. Un tema que ya lleva bastante rato en la palestra pública, por decir así, inició con una serie de videos de este joven, este muchacho, que tenía alguien que lo grababa en los centros comerciales y él como que iba corriendo y les tocaba... la gente le dice el tocanalgas, pero sinceramente yo vi esos videos y a mí no me parece que él tocaba solamente en la nalga, él iba por las partes... Un poco más allá. Iba un poco más allá, definitivamente, y pues salía corriendo. Entonces en el video tú ves a él, corre, toca, las personas se voltean, generalmente se quedan un poco como... Se quedan un poco extrañadas, un poco en shock, y el muchacho pues sale corriendo. Este video causó bastante, estos videos, porque después subía bastante. Nos dimos cuenta que pues habían bastantes videos, causaron bastante indignación porque pues es una violación a tu espacio personal y a tu integridad física que se estén manoseando personas que no conoces. De paso, de plena luz del día. En un espacio público, y muchas de estas personas iban con la pareja y la gente preguntaba aquí, ¿por qué la pareja no le pega? Pero sucedía tan rápido. O sea, sinceramente era como que se volteaban y ya el muchacho estaba del otro lado del mall. O sea, no es como que... Exacto, nadie está preparado como que esperando que alguien venga y le toque la nalga a tu novia y tengas que... Sí, eso, que y te cuesta asimilarlo, es como que, me ¿En tocaste, y ya el tipo está al otro lado del mall. Y bueno, con la gente empezando a quejarse, a mandarle los tweets que se a proteger a servir, y que se formó como el revolú, por decir así, en redes sociales, la policía pues dio con el susodicho, con el chico. Bueno, él antes de que la policía la agarrara había hecho como que este video pidiendo perdón. Pero no realmente, era como que, bueno, sí, lo siento si alguien se ofendió, y después como que mandaba por un tubo a quien sea que le escribiera en el Instagram Live, que fue lo que hizo. Y bueno, después de eso, la policía fue y lo aprendió, se lo llevaron esposado. Y eso vamos a decir que desató un gran debate, una gran conversación, que bueno, teníamos bastante pendiente, pienso, como sociedad, sobre machismo, sobre acoso callejero, sobre cómo las mujeres muchas veces son violentadas en los espacios públicos, y sobre todas estas cosas, sin consecuencias y todas estas cosas. Personalmente pienso que sí, la policía puede dar con la persona y pueden aprenderlo y pueden sancionarlo, etcétera, 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 etcétera. Pero si no hacemos un cambio de cultura, un cambio de mentalidad, y no nos damos cuenta qué es lo que está perpetuando este tipo de acciones que las mujeres honestamente sufren todos los días, cada vez que salen a la calle, cada vez que toman el transporte público, tienen que enfrentarse a estas situaciones de acoso, no vamos a avanzar. En el sentido de que sí, este es un caso singular, pero es realmente una muestra de una conducta bastante promedio que existe en Panamá. Estoy segura que la mayoría de las mujeres tenemos historias bastante tenebrosas de cuando hemos tenido que salir a la calle, o ni siquiera en la calle, de vuelta en centros comerciales, o nada más en un estacionamiento buscando el carro, o bajando de la universidad para ir a la parada. O bajando de la universidad para ir a la parada. O sea, cosas bastante puntuales. Creo que la mayoría de las mujeres... Y es algo que se ha ido trasladando. Antes era como cuando tú pasabas por una construcción. Pero ahora no puedes pasar por ningún sitio sin que te piten o que te silben. Sí. En los mejores casos. Hay casos en los que te gritan, eso es lo más suavecito. Se que paran, te griten una obscenidad. siguen. Que te griten una obscenidad es lo más suavecito, lastimosamente. Entonces, surgió el hashtag Me Pasó, que es donde muchas mujeres están compartiendo precisamente algunas de estas historias de terror que han tenido que vivir en las calles, y pienso que es bastante positivo porque así creamos conciencia, sobre todo porque hay muchas personas que están en negación, ya sea porque no tienen que salir a enfrentarse a espacios públicos porque, vamos a decir, tienen su transporte privado, tienen su carro. Entonces no lo ven como un problema. O hombres que no están conscientes que esto pasa tanto, pues como que piensan que son estos casos puntuales y ya, no que es algo que todos los días que uno sale tiene que uno ir preparado para que pues te acosen en la calle. Así que creo que es bastante positivo, y pienso que como sociedad hemos agarrado más conciencia. Recuerdo hace años cuando la diputada Ana Matilde Gómez presentó su proyecto de ley que tenía que ver con el acoso callejero también. Se formó mucha burla y hubo mucha ignorancia en el tema, pero ahora que pasó esto del hashtag Me Pasó y pasó lo del video, he visto, por ejemplo, más hombres dándose de cuenta, más hombres diciendo como que en realidad esto está mal, hay que darnos cuenta que aunque no nos pase, sí le pasa bastante a las mujeres. Como que ya hay más conciencia, sin embargo, todavía hay ciertas unidades que siguen en negación colectiva, como digo yo.
en Twitter, obviamente, hay comentarios de personas como que, ¿pero qué le ven de malo que un hombre le agarre las nalgas a una mujer? Eso no tiene nada de malo. No, si eso es una travesura, eso nada más es una broma porque lo estaba grabando. Cosas así como que minimizando la experiencia de las mujeres en las calles sin tratar de primero escucharlas o de tener empatía o de tratar de entender un poco más la situación. Sí, yo de nuevo, como tú dijiste, yo estoy de acuerdo que este tipo, el llamado tocanalgas... Pero toca más que nalgas. Exacto. ¿Okay? Es un ejemplo puntual, pero yo sí creo, o sea, es un tema generalizado, no es nada más. Pero bueno, a él le tocó, él fue el que lo hizo, él fue el descarado, porque no hubo una investigación. Y el muy bruto que se grabó, ¿no? Que lo subió y como si fuera una gracia. Y yo pienso que esta es la oportunidad primero, o sea, como sociedad tenemos una tarea, pero esta es la oportunidad que tienen las instituciones como para dar el ejemplo y decir, ok, esto, si hasta ahora había sido permitido y si nadie había hecho nada, en este caso, la Fiscalía, el Ministerio Público, el gobierno en general, las instituciones tienen que mandar como un mensaje de que esas cosas tienen consecuencias. A pesar de que este muchacho no es el primero, ni lastimosamente el último que acosa en la calle, yo pienso que sí es una oportunidad que tienen las instituciones como para, ¿sabes? Como trazar una línea y decir, bueno, hasta aquí fue que aguantamos esto. Y la campaña esta del Me Pasó, no solamente como que permite que la sociedad se dé cuenta, sino que como que abre las puertas a estas mujeres, hasta menores de edad, no solamente, o sea, mujeres y niñas, que como que quizá tenían pena de decirlo, o miedo, o no sabían si les iban a rechazar, y al ver como a tantas mujeres y a tantas personas como contando su historia, es como una ayuda en doble vía, porque la gente se entera y a la vez tú puedes como salir de ese peso de que, oye, yo no sabía si estaba haciendo algo mal, porque he leído bastantes mensajes de yo no sabía si decirlo, si en verdad yo había cometido un error, varios comentarios de estos clásicos de no sé si es que mi ropa estaba mal, o sea, las mujeres, o sea, es tal el rechazo y la burla que llega a un punto que las mujeres se autocensuran. Se empiezan a autocensurar porque no saben si en verdad ellas son parte del problema, pero es porque nadie les dice, oye, esto no es culpa tuya, y las instituciones no reaccionan como que, hey, la culpable no eres tú, tenemos que para ponerle un alto a este tipo. Las instituciones no reaccionan. Por ejemplo, yo he estado en situaciones así de acoso, etcétera, en la calle, y cuando uno acude a la policía, o sea, en el mejor caso el policía nada más se ríe, en el peor caso el policía también te acosa. ¿Me explico? O sea, entonces también no es solamente, vamos a agarrar a esta persona y vamos a sancionarla, es crear políticas públicas, crear la educación para a las autoridades, a las fuerzas policiales, de decirles que, pues, efectivamente tienen que accionar cuando lo ven. Muchas de las historias del hashtag Me Pasó hablan de eso, de que fueron y le dijeron a algún policía, oye, este tipo aquí mismo, y ahí mismo en el momento, no una semana después cuando ya no de repente te cuesta más encontrar a la persona, sino en el mismo momento, en el mismo lugar, vas donde la policía y le dices, este tipo me tocó, este tipo me dijo esta cosa, este tipo me ha estado siguiendo, y la policía te dice como que, no, yo no puedo hacer nada porque, no sé, porque eso no es ningún delito. Y eso, yo no puedo hacer nada porque tal cosa. Entonces ahí es que nos damos cuenta que es algo ya institucionalizado. O sea, el acoso no solamente es de parte de las personas que van y te acosan, etcétera, sino también la inefectividad del Estado, la inefectividad de las autoridades de poder ayudar a la persona en el momento que le está sucediendo lo que le está sucediendo. Entonces, y eso además de algunas historias de personas que no solamente van a la policía, o sea, que como que se arman de valor, van a la policía y la rechazan, sino yo he visto varios tweets, el que busca el hashtag Me Pasó, de casos en las que las víctimas se sienten acosadas inclusive por miembros de la policía o por funcionarios del Estado. La policía también. A mí también me ha sucedido con policías. Las más afectadas de esto siempre son, o sea, obviamente afecta a todo el mundo, pero cuando tú ves los sectores más vulnerables, son las personas de bajos recursos que tienen que acudir, por ejemplo, a una fila en el Seguro Social y les toca que el que los atiende es un hombre. Entonces, hay ofrecimiento de favores y hay un montón de testimonios que han salido que han como destapado algo que es mucho más que... acoso laboral también. Exacto. De parte de los jefes, de parte de los compañeros de trabajo, entrevistas de trabajo, mujeres políticas, que esto lo hablamos, me acuerdo lo hablamos en campaña, mujeres políticas que están tratando de conseguir fondos, donaciones, y al momento de ir a pedir la donación, entonces viene la propuesta indecente por detrás. Exacto. Por decir así, y muchas situaciones que bueno, que las mujeres tenemos que vivir todos los días. Y que ya estamos hartas, honestamente. Pienso que nosotros tenemos el mismo derecho de cualquier otra persona de caminar por la calle libremente
en paz, sin tener que estar pensando por cuál calle no pasar o pensar en voy a ir a la esquina de mi casa, pero al igual voy a llevarme un carro para no tener que exponerme a lo que me pueda pasar en la calle, etcétera, 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 etcétera. Sí. Cuando mencionabas lo de las políticas públicas, para la campaña del 2019, para la campaña de mayo, Transparencia Internacional Panamá tenía una campaña que se llamaba Barreras Invisibles, Candidatas Transparentes. Y publicaron un informe que medía los temas de corrupción y género. Y una de estas políticas públicas o actitudes que se empezaron a ver que era una nueva forma de corrupción era esto que llamaban sextortion, que era como extorsión. O sea, era cuando tú ibas a donde, por ejemplo, en la Caja de Seguro Social, o ibas a, yo no sé, a hacer un trámite X que tú necesitas para acceder a servicios públicos básicos, y lo que te pedían a cambio, en vez de una coima regular, eran mujeres y jóvenes, etcétera, que se encontraban con la sorpresa de que el funcionario público, para cumplir con su trabajo, les pedía a cambio un favor sexual. O sea, es algo tan grande que ya hay... Está institucionalizado, literalmente. Está de tal forma institucionalizado que ya hay estudios y estadísticas, no solamente en Cambridge, Oxford, Harvard y esta gente que se la pasa haciendo estudios, sino hay estudios en Panamá de casos que están ocurriendo, que es otra expresión del machismo. Otra cosa que mencionabas con lo de políticas públicas, para que vean que no es algo como que algo puntual que empezó a salir este fin de semana y que la gente está emocionada porque un pelado se le ocurrió. O sea, que no es como que este pelado se volvió loco, sino que es un tema de cultura. Es un síntoma de lo que tenemos. Hay una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que, dicho sea de paso, Panamá y la mayoría de los países del mundo hace parte. O sea, es algo que es ley en Panamá. Y de los 189 países que forman parte, este es un dato que publicó ONU Mujeres, que es la agencia de mujeres para la ONU, de los 189, 177 países no tienen ningún tipo de ley contra el acoso callejero. O sea, es como que eres parte de la convención, dices y puedes publicar en tu país que nosotros somos con las mujeres, pero no tienes una ley que cuando lo digas, o sea, es como que en el discurso lo puedes decir, pero cuando ocurre una conducta como la que ocurrió este fin de semana y la semana anterior, no tienes nada en la ley que te permita castigar a estas personas. En el caso de Panamá hay algunas cosas, pero no hay una legislación fuerte que te diga como que, ok, tú haces esto y vas preso o tienes algún tipo de pena. Ni siquiera existe. No es como en el caso de otros delitos que tienen penas irrisorias, o sea, penas que tú dices como que, ok, para eso no lo pongas como delito. O sea, en Panamá el acoso callejero no es ni siquiera un delito. Es como si fuera una conducta, como le dicen, normal. Indeseada, pero no, ahí. Ni siquiera indeseada para las mujeres, pero sí, hay mucha gente que la justifica. Demasiada. Yo vi gente. Gente en campaña presidencial diciendo, oye, pero eso es un tema de la cultura de los panameños, como que si eso fuera algo normal y algo de nosotros. A mí me da mucha rabia cuando quieren justificar ese tipo de conductas con la excusa de la cultura, porque hay sociedades donde su cultura es que las menores de edad las puedas casar con un hombre de 40 años. Hay sociedades donde la cultura es que a las mujeres les cortas el clítoris. O sea, no significa que porque sea cultura o porque sea una costumbre significa que esté bien o que no hay que hacer algo para combatirlo. Al revés, es reconocer, sí, eso hace parte de nuestra cultura, pero no es algo positivo que queremos que las mujeres tengan que exponerse a esto todos los días. Así que vamos a tratar de cambiarlo, ¿no? Para que todos tengamos respeto en la calle. Entre los países, para no irnos muy lejos, que tienen legislación, por así decirlo, pionera o ejemplar, o que pueden ser un modelo, y de hecho en el caso de justicia yo creo que se ha visto que han sido un modelo últimamente, por lo menos en ese caso, es Perú, que fue pionero en América Latina con una ley estatal, o sea, a nivel que obliga a las ciudades a desarrollar ordenanzas, no solamente delitos, o sea, no solamente castigar el delito, sino que tienen una serie de políticas públicas que previenen que las mujeres se vean en estas situaciones y que hacen al final que las ciudades sean de cierta forma más seguras. Porque esto, o sea, no entra lastimosamente dentro de nuestras estadísticas de seguridad, pero obviamente cuando una mujer siente que no puede caminar por X calle porque sabe que hay una construcción o que no quiere pasar al lado de cierto lugar porque le pasa... Yo, por ejemplo, yo veo un grupo de hombres en la calle y yo inmediatamente me voy al otro lado de la acera. O sea, sí, pero automático. Dije, no puedo pasar por ahí porque me van a decir alguna estupidez. Tipo, de verdad. No, y ese es en tu caso. Y eso afecta la movilidad de las mujeres. Exacto, también. Porque o sea, tú ni siquiera puedes pasar por un lado porque... Ya tienes que estar pensando bien tu estrategia de por dónde vas a caminar, por dónde vas a pasar, para que no te molesten, etcétera. Y bueno, yo tengo suerte de que tengo transporte privado. Pero hay muchas personas que ni siquiera tienen esa suerte y al igual, aunque la tienes, a veces tú también quieres, no sé, coger el metro, te parece más fácil
caminar a un lugar cercano, etcétera, etcétera, etcétera. O ir al mall, ¿me explico? Sí, a veces uno... El mall. A veces uno, aunque tenga su transporte, uno quiere, tú sabes, salir, caminar, no sé. Exacto. O sea, esto se ha ido profundizando tanto que ya no es un tema de ir a la calle o de coger un taxi, sino que el ejemplo de la semana pasada muestra cómo hasta estar en un mall, en un centro comercial, en el día, puede ser inseguro para algunas mujeres porque no hay una respuesta institucional. Y además, hay que decirlo también, parte de la sociedad no reconoce esto como un problema social que hay que atender. Claro. Como tú dices, a través de políticas públicas. No simplemente, aunque es una excelente iniciativa en redes sociales, sino que necesitamos una acción efectiva del Estado, de la Asamblea, que empiece a legislar sobre estos temas que sí son importantes. Pero también a nivel individual, o sea, como personas, hay mucho que podemos hacer. Primero que nada, si vemos esta situación, tratar de ayudar a la víctima, llamar la atención, etcétera, siempre y cuando, tú sabes, no sea un ambiente seguro, tampoco uno se va a exponer su integridad física, claro. ¿no? O también dejar de culpar a las víctimas. Por ejemplo, alguien llega y te dice, bueno, es que yo estaba en el taxi, me subí y el tipo me empezó a tocar. Y entonces la pregunta, ¿y por qué te subiste al lado de él? ¿Me explico? Entonces, cuando empiezas a enfocarte en la persona que sufrió esta violencia, que sufrió el acoso, vas minimizando lo que hizo la otra persona. Empiezas como que a bajarlo y a darle sus excusas de, no, pero es que te sentaste al frente, no, pero es que mira que estás en shorts, aunque vivimos en un país donde hace 30 grados todos los días, no, pero es que tú tenías tiritas, no, pero entonces minimizamos lo que hizo el agresor y vamos también revictimizando a la persona que pasó por eso, y como tú dijiste hace un rato, hace que la misma persona se autocensure, ¿no? Que claro. Ya uno no quiere hablar del tema. Yo honestamente evito hacerlo porque siempre sale un comentario así como, bueno, ¿y tú por qué estabas por ahí? Bueno, ¿y tú por qué estabas en la noche caminando? Y bueno, ¿y tú por qué? Y ya llega un punto que honestamente cansa, pues tener que estar siempre explicando tus acciones cuando claro. Otra persona fue la que te agredió. Es honestamente bastante cansón. Sí. Esperamos como que este podcast sirva como para abrir simplemente la conversación, que la gente se meta, si no nos querés a Twitter, pongan el hashtag. O pregúntenle a sus amigas, pregúntenle a sus hermanas, pregúntenle a sus hijas, pregúntenle a sus mamás. ¿Alguna vez te ha pasado una situación incómoda en el trabajo, en la calle, en la escuela, en la universidad? Y la mayoría de las personas también van a decir que sí, esa es otra. Hay muchas historias de universidades, de profesores que tienen que salirse por la tangente o que tienen que estar pidiendo favores sexuales, etcétera. Entonces también ahí entra, las autoridades universitarias también claro. Tienen que poner el ejemplo, ¿no? Pienso que como sociedad todos tenemos como una parte que jugar. Y es importante que tomemos conciencia. Y es importante porque el símbolo quizá de esto son las construcciones, los obreros. No, pero es importante que la gente sepa que entrevistas de trabajo, en la universidad, en los centros comerciales, o sea, básicamente tú no puedes tener una vida social siendo mujer si has tenido acoso y sin haber sufrido acoso. Entonces yo pienso que por el lado de los hombres, lo que tú dices, o sea, lo primero que podemos hacer como para tratar de entender es como simplemente tratar de escuchar. Probablemente a nuestra mamá le ha pasado, a nuestras hermanas, a nuestras amigas. Entonces, como para tratar de ir entendiendo el problema y su gravedad, lo primero que podemos hacer es como escuchar antes de salir a tuitear cualquier pendejada sin que lo haya sufrido antes. Entonces, eso fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado este episodio del podcast sin nombre. Yo soy Irma, me pueden seguir en @nosoyirma. José Luis Paniza, pueden seguirme en José_Paniza. Y bueno, nos veremos la próxima semana con más podcast sin nombre. Y probablemente con Dalia. Ya es hora. Chao.